Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más para el canal. Espero que estén bien. Y yo sé que este canal ha estado un poco olvidado. Vamos a intentar retomar un poquito la actividad, un poco más constantes. Ya saben, la responsabilidad de adulto a veces no nos dan los tiempos, pero aquí estamos, ¿no? Y el tema que vamos a ver se llama medidas de tendencia central. Es un tema que es muy sencillo y que se va viendo muy, muy continuo a través de los años y sobre todo que va subiendo un poquito de nivel, ¿no? Pero ahorita vamos a ver el nivel básico o lo básico de las medidas de tendencia central. Primeramente vamos a ver qué son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son, como dice aquí, estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores o un valor que va a representar a todo un conjunto de valores, ¿no? Y que generalmente, como el mismo nombre lo indica, tienden a buscar el centro de esos datos o de esa información. Por ejemplo, cuando ustedes obtienen su promedio, ese número que ustedes obtienen o que ustedes calculan, ese número representa a todas sus calificaciones que han obtenido durante el año o durante el ciclo o durante su estancia en la preparatoria, ¿no? O en la secundaria o en la primaria, dependiendo. Eso es lo que nos quiere dar a entender con las medidas de tendencia central. Y las más utilizadas son generalmente la media aritmética, que también se conoce como promedio, mediana y la moda. Vamos a hablar primeramente de la moda. La moda en un grupo de datos o en un conjunto de datos, los cuales no van a estar agrupados, es decir, no van a estar en una tabla o no van a estar en clases, que después lo vamos a ver, se define como el valor que más se repite. Es decir, ustedes van a tener todas sus calificaciones y su calificación que más se repite es el 6, pues esa es la moda, ¿no? Y generalmente lo representamos como MO. Pueden haber dos modas, o sea, algún serie de datos que sea bimodal, sí. Si existen dos valores que se repiten más que los demás y se repiten la misma cantidad de veces. Puede existir, o mejor dicho, no puede existir moda en un grupo de datos. Sí, también no hay modas. Si los datos se repiten, si todos los datos se repiten la misma cantidad de veces, podemos decir que no hay modas. La moda es algo que es muy sencillo porque es solamente un conteo, ¿no? Incluso visualmente la podemos calcular. Pero hay otra medida de tendencia central que es la mediana. La mediana requiere un poquito más de atención porque tiene diferentes vertientes. Primero vamos a ver qué es. La mediana es aquella variable o aquel valor que ocupa la posición central, y hay que tener en cuenta esto, es la posición en un conjunto de datos. Es decir, ustedes van a tener todos los datos y es la que se encuentra en la posición central. Sin embargo, para la mediana, primeramente nosotros tenemos que realizar un paso, el cual es ordenarlos de menor a mayor o viceversa. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos estos datos o estos números ordenados de menor a mayor. Ahora, si se dan cuenta, si se repite un número más de una ocasión, lo vamos a anotar. Por ejemplo, tenemos el 4, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 que se repiten. Entonces, si se repiten dos, tres veces, vamos a poner dos veces el 10 o tres veces el 10 o las veces que se repitan. Ahora, la mediana tiene una característica que depende de la cantidad de números que tengamos total. Por ejemplo, si nosotros contamos aquí los números que tenemos, vamos a darnos cuenta que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. La cantidad de números es un número par. Y esto me va a producir lo siguiente. Cuando tenemos un número par, e incluso yo la técnica que utilizo para calcular la mediana cuando son muy pocos datos es tacho uno el más pequeño, uno de los más grandes, uno de los más pequeños, uno de los más grandes. Y así sucesivamente hasta encontrar el valor que se encuentra en el centro o los valores que se encuentran en el centro.
¿Por qué digo los valores? Por ejemplo, aquí nos encontramos con dos valores que es el 7 y el 8. Yo no los puedo tachar los dos porque me voy a quedar sin mediana. En este caso, ¿por qué obtengo dos valores? Porque el número de datos totales es un número par. Recuerden que son 14 números. Entonces, en esa situación siempre me van a quedar dos números en el medio. Ahora, ¿qué voy a hacer con esos dos números para calcular la mediana? Bueno, la mediana se representa como ME y lo que voy a hacer es esos dos números los voy a promediar, o mejor dicho, los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. De esta forma me quedaría que 7 más 8 es igual a 15, entre 2, 7.5 y la mediana es 7.5, que tal vez van a decir, pero la mediana no está en esa distribución de datos, bueno, esos valores. Ok, no importa, pero es el valor que se encuentra en la mitad. Ahí la mitad, hay 50% de números mayor que 7.5 y hay un 50% de números menores que 7.5. Ahora, ¿qué sucede o qué llegará a suceder si tuviéramos muchos más valores? En este caso era 14, pero ¿qué pasaría si tuviéramos 200, 500, etcétera, etcétera? Con la mediana nosotros podemos calcular la posición o las dos, en este caso como son números pares, el número total de datos, vamos a obtener dos valores. Entonces aquí tendríamos dos posiciones. Y hay fórmulas para calcular esas posiciones. Aquí están. N entre 2 y la otra es N entre 2 más 1. Por ejemplo, recuerden que a cada número le corresponde una posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, etcétera, etcétera. En este caso, N me representa el número total de datos. Yo tengo 14 datos. Si yo tengo, en este caso, fíjense bien, N14 entre 2 me da 7. Quiere decir que un valor se encuentra en la posición 7. Si ustedes cuentan desde aquí, desde izquierda a derecha, van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, la posición 7 es el 7. Coincidencia, ¿no? Y aquí puedo encontrar la segunda posición. N entre 2, que es 14, entre 2 me da 7 más 1, 8. La siguiente posición que es el número 8. No siempre es así, ¿no? Pero es coincidencia. Y así nosotros podemos encontrar las posiciones, contamos los números y encontramos esos dos valores que nosotros tenemos que promediar. Esto sucede cuando la cantidad de números es un número par. Pero ¿qué sucede cuando la cantidad de números es un número impar? Por ejemplo aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Un número impar. Si yo uso la técnica del tachar el más grande y uno de los más pequeños, me quedaría que la mediana es el 9. Solito en el mundo queda el 9, ¿no? Y listo, más fácil. Aquí no tengo que promediar, aquí no me quedan dos números, solamente me queda uno. Siempre va a suceder esto, ¿no? Cuando tengamos que la cantidad de números es un número impar. Y si quiero obtener la posición, lo que hago es n más 1 y el resultado lo divido entre 2. Es decir, yo aquí tengo 9 números. 9 más 1, 10. Entre 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está, miren. La posición 5 es la mediana y es el 9. Importante. Y recordar que los números deben de estar ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Si no, no vamos a encontrar la mediana. Vamos a encontrar otro número que quién sabe qué va a significar. Y tenemos la media aritmética, ¿no? La media aritmética es un valor que se obtiene, o el promedio, al sumar todos los datos y dividir ese resultado entre el número total de datos. Es como la forma natural en la que calculamos un promedio, ¿no? Su símbolo es una X con una línea arriba, es la media aritmética, y aquí está su fórmula. X1 más X2 más X3, que esas X1, X2, X3 me representan todos los datos, ¿no? Hasta XN, que sería X enésima o el último valor que tengamos, y esta N mayúscula me representa el número total de datos.
y aquí ya está simplificada, ¿no? Sumatoria de x1 desde cuando el número vale 1 hasta n entre el número total de datos. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de arriba, aprovechando que ya tenemos esos números. Vamos a calcular la media aritmética. Lo único que vamos a hacer es sumar todos los números y el resultado lo voy a dividir entre la cantidad de números total. Yo aquí sumé 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 9 más 10 más 10, me dio 64. Lo dividí entre el total de números, que son 9, y me da como resultado que la media aritmética es 59.55. Y esto es con respecto a las medidas de tendencia central. Es un tema muy sencillo, el cual espero que esté claro y entendido. Y vamos a continuar también con otros temas. Claro que las medidas de tendencia central tienen diferentes modos o diferentes versiones, ¿no? Hay una que es para datos no agrupados, como en este caso que tengo todos los números, pero hay otro donde tengo medidas para calcular medidas de tendencia central en datos agrupados, en los cuales ya están en una tabla. Y ahí ya se hace un poquito más complicado. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.